Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este estudio que hemos iniciado en el libro de Romanos. Hoy día vamos a comenzar el capítulo 2 y vamos a dedicarnos a estudiar más o menos la mitad del capítulo 2 hasta el versículo 16. Podríamos haber estudiado el capítulo 2 entero, pero prefiero en este inicio del libro de Romanos ir paso a paso para ir estableciendo bien cuál es la línea de pensamiento de Pablo sin atropellarnos. Así es que, sin más demora, vamos al texto. Voy a leer desde la Reina Valera 1960. Dice así versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vamos a parar la lectura aquí y vamos a recapitular un poco lo que habíamos dicho antes, porque este capítulo comienza por lo cual. ¿A qué se refiere ese por lo cual? Bueno, Pablo en el capítulo 1 estableció que de alguna manera Dios se revela en este mundo. Y Dios se revela en dos facetas. Se revela en su faceta de misericordia, digamos, de justicia, de justicia en el sentido de justicia reparadora, y Dios se revela de esa manera en las personas que van creciendo en la fe, en la fidelidad a Dios, ¿no? Y también se revela la ira de Dios en aquellos que abandonaron a este Dios que establece un orden moral en el mundo, y Dios los entrega entonces a sus propias pasiones, a sus propios deseos, a ser dominados por sus propios instintos, en realidad. Pero todo esto parte de la base de que el ser humano puede conocer al menos algunos aspectos de Dios. Y nosotros mencionamos en el video pasado que incluso los griegos mostraban esto porque los filósofos habían intuido la existencia de este Dios único en distintas formas. Para Aristóteles era el motor inmóvil, pero para los filósofos estoicos, ellos intuían la existencia de un Dios inmanente al que llamaban Logos, que era la razón del mundo, algo así como el espíritu del mundo, y que esa razón del mundo imponía un orden moral en el mundo. Por lo tanto, si bien los griegos no tenían acceso a la revelación bíblica de Dios, a Dios revelándose a sí mismo de manera plena, sí podían captar lo suficiente de Dios, podían intuir lo suficiente de Dios como para establecer un orden moral en el mundo. Entonces, si el ser humano rechaza eso, se torna culpable delante de Dios. Por eso este capítulo comienza por lo cual eres inexcusable. Porque no puedes decir, es que yo nunca supe de que Dios había colocado un orden moral en el mundo. Porque hasta los filósofos paganos saben eso. Así es que los humanos somos aquí inexcusables. Quien quiera que seas. Ahora, lo terrible es cuando el ser humano se pone en la posición de juzgar. Porque muchas veces nosotros juzgamos a los demás para establecer nuestra propia superioridad moral. Y muchas veces nosotros nos sentimos
mejores que el resto porque no cometemos actos flagrantemente injustos o malvados o inmorales como lo hace el resto. Por lo tanto, yo me establezco como justo en comparación con los demás. Pero esa es una suerte de moral relativa. Lo que Pablo ha establecido, y esto lo conocían los filósofos estoicos, es que Dios ha colocado un orden moral en el mundo. Por lo tanto, si yo no cumplo ese orden moral del mundo, aunque mis faltas a ese orden moral sean menos vistosas que las de los demás, yo también me torno culpable. Por lo tanto, Pablo está estableciendo aquí una suerte de patrón moral absoluto y no relativo. Absoluto en el sentido de que nos mide a todos de la misma manera y no me mido yo en comparación a los demás. Entonces, de esa manera, yo ya no puedo establecer mi superioridad moral con respecto a los demás, sino que tengo que medirme con este patrón, ¿no es cierto?, que es el orden moral impuesto por el logos al mundo. Entonces, claro, es posible que yo no haga lo mismo que las demás personas, pero de alguna manera yo en algún aspecto no sigo el orden moral establecido por el logos de la misma manera como los otros no lo hacen. Y de esa forma, al juzgar a los demás, me estoy juzgando a mí mismo. Ese es el argumento de Pablo, según lo veo yo. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Esto es lo que estamos diciendo. Primero, Pablo cree que hay un juicio de Dios. O sea, no nos engañemos. Pablo cree firmemente que Dios en algún momento va a pedir cuentas. Y por lo tanto, Dios nos asigna responsabilidad moral a los seres humanos. Pero Dios no juzga de cualquier manera, juzga según verdad. Aquí lo que está diciendo Pablo es que lo que está diciendo Pablo es que Dios juzga según este patrón absoluto, esta vara de medir absoluta, que no tiene que ver con una moral relativa, sino que tiene que ver con el orden moral que el propio Dios impuso. Por lo tanto, no es algo que dependa del ser humano, es algo que depende de Dios. Y Dios, siendo verdad, su patrón es la verdad. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y aquí Pablo está tocando un punto extraordinariamente importante. Nosotros los seres humanos somos especialistas en el autoengaño. Y tenemos, es un poco como el chiste que suelo hacer, ¿no? Que yo defino joven como todo aquel que tiene mi edad o menos. Eso es joven, ¿ya? Por lo tanto, la consecuencia es que yo siempre me voy a considerar a mí mismo joven, ¿no? Pues bien, nosotros tenemos y claramente eso es un engaño, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa habilidad de engañarnos a nosotros mismos, y una forma de engañarnos es colocar el comportamiento de uno, en este caso mi comportamiento, como el patrón moral y encontrar justificación a mis actos. Pero no es el caso de Dios. Es decir, yo no puedo quebrar el orden moral del mundo y pensar que de alguna manera
voy a encontrar razones para justificar esto delante de Dios, porque yo mismo, con mi patrón moral que toma como estándar mi comportamiento, he juzgado a los demás. He juzgado a los demás, reconociendo que hay un orden moral en el mundo. Por lo tanto, si yo rompo ese orden moral en el mundo, aunque yo me haya autoengañado diciendo que yo soy superior moralmente a los demás, Dios no se deja engañar y por lo tanto no debiera escapar al juicio de Dios. Verso 4. Aquí empieza a complicarse el razonamiento de Pablo. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, aquí hay no sé si un desvío en el pensamiento de Pablo, pero hay un matiz muy interesante que se tiene que hacer. Porque uno puede pensar, bueno, yo no he recibido castigo de Dios, por lo tanto mi forma de comportarme no puede estar tan mala. No como la de los demás, que claramente han rechazado a Dios y Dios los ha entregado a sus pasiones más vergonzosas. Pero yo soy un ciudadano honesto, soy un miembro respetado de la sociedad. Dios no me ha entregado a mis propias pasiones, no me ha entregado a ser dominados por mis instintos. Ok, habrá en alguna suerte de cosas un desorden con respecto al orden moral del mundo, pero yo soy bueno. Pero Pablo nos está diciendo, ¿no has considerado que Dios ha sido paciente, ha sido benigno y ha sido longánimo, es decir, ha tenido paciencia contigo y no te ha entregado el castigo simplemente porque te está dando la oportunidad de que te arrepientas? La benignidad entonces de Dios no es una indiferencia a la justicia, no es prueba de que Dios no pase por alto la transgresión moral, sino simplemente es el espacio que nos da para poder arrepentirnos. Un ejemplo. En el Edén, Dios le dijo a Adán que el día en que él comiese del fruto, ciertamente moriría. Es decir, la sentencia era que Adán, si comía del fruto, caía instantáneamente muerto. Pero eso no ocurrió. De hecho, Adán comió del fruto y vivió casi 1000 años después. Bueno, entre paréntesis, los rabinos sostienen que Adán no vivió 1000 años, sino que vivió menos, porque para Dios 1000 años es como un día, y por lo tanto se cumple que Adán haya muerto el mismo día, en el sentido de Dios. Pero fuera esa interpretación midrashica del texto, uno puede preguntarse por qué Adán no cayó muerto al instante en que comió el fruto, como era la advertencia de Dios. Y es aquí donde entra este texto. Dice, Dios fue benigno, fue longánimo, tuvo paciencia en el sentido de que pospuso la sentencia para dar lugar a un tiempo suficiente para que Adán pueda arrepentirse y pueda volver. Si el hombre peca y muere, no hay nadie a quien salvar. No hay oportunidad de arrepentimiento. Pero Pablo insiste en que Dios posterga la justicia para dar espacio
a la posibilidad de arrepentimiento, pero eso no tiene que ser visto como la indiferencia de Dios. Dios no es indiferente a la injusticia y a la transgresión moral. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero aquí corremos el riesgo de que si nosotros interpretamos la paciencia de Dios como indiferencia, entonces podemos insistir en el mal, no arrepentirnos y de esa manera acumular condenación para nosotros. Si nosotros nos arrepentimos y volvemos a Dios, no hay problema. Pero si nosotros no nos arrepentimos e insistimos en el mal porque al final Dios no actúa contra el mal aparentemente, entonces acumulamos motivos para una sentencia negativa para nosotros. Ahora, fíjense que Pablo cree en la existencia de un día de la ira y un día en que se va a revelar el justo juicio de Dios. Un Dios justo tiene que hacer justicia, tiene que hacer separación entre lo bueno y lo malo. No puede ser todo, no puede ser lo mismo que alguien practique el bien o que practique el mal. Un Dios justo no puede ser indiferente a eso, por lo tanto, en algún momento tiene que revelarse el juicio de Dios. Tiene que revelarse la opinión de Dios sobre lo que pasa en el mundo y traer las consecuencias de esos hechos. Porque finalmente Dios nos asigna responsabilidad moral. Y por eso el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, aquí hay algo importante. La justicia de Dios exige que cada uno pague conforme a sus obras. ¿Hay posibilidad de reparar? Sí, hay posibilidad de reparar, porque el versículo 4 nos ha hablado de que Dios es paciente esperando que haya arrepentimiento. Y el arrepentimiento es en sí mismo una obra, entre comillas, en el sentido de que es parte de las acciones de las personas. Y si las personas son responsables por sus acciones y obtienen las consecuencias de sus acciones, entonces también obtiene las consecuencias del arrepentimiento, que es la reparación de los errores. Pero Pablo insiste en que un Dios justo tiene que dar a cada cual según sus obras. Y esto es importante porque esto significa que para Pablo no hay separación entre la fe y, vamos a decirlo así, un buen comportamiento. Pablo espera que aquel que se aproxima a Dios tenga un comportamiento que esté en consonancia con esa opción. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el pago según las obras? Según Pablo. Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Una de las cosas interesantes aquí es que en griego los participios que están aquí, por ejemplo, esto de obedecer a la injusticia, el verbo que se traduce por prevalecer está en un participio presente
Eh, y en realidad son todos verbos en tiempo presente. Y esto es importante porque el tiempo presente en griego indica acciones continuas. Entonces, aquí estamos hablando de cuál es la tendencia general de la vida, qué es lo que se hace en el decorrer de la vida. Están los que buscan también en tiempo presente la inmortalidad o que perseveran haciendo el bien. Eso, perseveran haciendo el bien y perseveran continuamente en esta acción de buscar el bien. Y están los que perseveran continuamente en buscar el mal. Pablo nos está metiendo en los casos complicados, en las oscilaciones que tiene uno en la vida. Él está hablando en general y está separando los dos grandes casos, los casos de aquellos que perseveran en hacer el bien y aquellos que insisten en hacer el mal y la injusticia. Entonces él dice, Dios tiene que actuar conforme a lo que ha hecho cada uno con su vida. Eso es justicia. Entonces, entregar vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad de manera continua, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen continuamente, son continuamente contenciosos y continuamente insisten en no obedecer a la verdad, sino que obedecen continuamente a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Nosotros ya habíamos encontrado esta frase de que el judío primeramente y también al griego. Lo habíamos encontrado en el contexto del Evangelio, que las promesas del Evangelio estaban dadas primero a los judíos y después al griego. Pero también la responsabilidad moral es mayor en el judío y luego al griego. ¿Por qué? Porque justamente como el judío ha tenido más privilegios desde el punto de vista de Dios, ha recibido la revelación directa de Dios, entonces tiene también más responsabilidad moral, tiene también más responsabilidad delante de Dios. Y por eso esta retribución de acuerdo con las obras, por supuesto, es pertinente a judíos y a griegos, a todo el mundo, pero con mucho más razón a los judíos porque han tenido más privilegios desde el punto de vista de la revelación de Dios. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Al judío porque es heredero de las promesas de Dios, porque Dios le prometió el bien. Pero también al griego, porque Dios es justo y Dios no va a dejar pasar desapercibida las buenas acciones de las personas. Dios no puede hacer eso. Y aquí está lo que estamos diciendo, ¿no? Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios es justo con todos. Dios es justo y es justo con todos. En la ley está escrito que un juez no puede tener temor de las apariencias de las personas. No puede juzgar de manera diferente al rico que al pobre. No puede estar... No puede, por ejemplo, se hace que una de las partes se levante, el otro también se tiene que levantar. Si el juez hace que una parte se siente, la otra parte también se tiene que sentar. Y Dios no puede favorecer al rico por ser rico, ni tampoco puede favorecer al pobre por ser pobre. Hay leyes
sumamente explícita en el libro de Deuteronomio acerca de eso. Así es que si esas leyes las dio Dios para los jueces humanos, con mayor razón Dios debe juzgar sin hacer acepción de persona. Es decir, no va a ser más benevolente con el judío porque es judío, porque bueno, es el pueblo elegido, ni va a ser más benevolente con el griego porque, bueno, pobrecito griego no tuvo tantas oportunidades de conocer a Dios como el judío. No. Dios es justo, va a juzgar con justicia a cada persona, considerando su contexto también. Eso es muy importante. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que debajo de la ley han pecado, por la ley serán juzgados. A ver, esto es interesantísimo. Pablo entiende que hay una diferencia entre el judío y el griego. El judío ha recibido la ley, el griego no. Pero por otro lado, Pablo ya ha establecido que incluso los paganos tienen noción de que hay un orden moral en el mundo. Entonces, los paganos, los griegos, que no han recibido la ley de Dios, que no tienen el conocimiento de la Torá, no van a ser juzgados por la Torá explícitamente, sino por el hecho de que ellos tenían un cierto conocimiento del orden moral del mundo y actuaron ya sea siguiendo ese orden moral o rechazándolo. Y en base a eso van a ser juzgados sin la ley, sin la Torá, sin los 613 mandamientos que corresponden a los judíos. Pero los judíos que han tenido la revelación de la Torá, que han estudiado la Torá desde niños, que se les ha enseñado los 613 mandamientos, que tuvieron una revelación completa de Dios, van a ser juzgados por la relación de esos mandamientos, porque al final de cuentas tienen un conocimiento completo y mayor responsabilidad también. Versículo 13, y esto es muy importante, para mí por lo menos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, es justo aquel que obra según la voluntad de Dios expresada en la ley. Y no es el que estudia los textos es el que es justo. Es el que practica la voluntad de Dios el que es justo. Esto se parece a una de las parábolas que contó Jesús, en que él dice que un padre tenía 2 hijos y le dice a uno de los hijos: anda al campo a trabajar, y el primer hijo, él dice a los hijos, ¿no? Vayan al campo a trabajar. El primer hijo le dice: sí, ya voy, pero no va. Y el segundo hijo le dice: no voy, pero luego se arrepiente y va. Y la pregunta que hace Jesús es: ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y ciertamente es aquel que fue a trabajar al campo. Aunque él primeramente haya dicho que no, pero luego reconsideró y fue. Pero aquel que dijo que sí, aquel que oyó y asintió, dijo que sí, pero no hizo, en realidad no realizó la voluntad del Padre. Por lo tanto, no es el que estudia la Biblia el justificado, sino que el que practica la voluntad de Dios que está revelada en la Biblia. Y ya sea que tú conozcas la Biblia o no conozcas la Biblia, bueno, todas las personas que están escuchando o que están viendo este video son conocedores de la Biblia, pero ya sea que una persona no conozca la Biblia, pero hace lo que es justo, está espiritualmente hablando en una situación mucho más elevada de aquel que conoce toda la Biblia, pero no hace.
Versículo 14. Porque cuando los gentiles no tienen ley, que no tienen ley, porque no han recibido la Torá, hacen por naturaleza lo que es de la ley, hacen lo que es bueno, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Nosotros tenemos la capacidad de razonar y usando la razón podemos distinguir, por lo menos a grosso modo, la diferencia entre bien y el mal. Y si nosotros seguimos, por lo tanto, nuestra conciencia, estamos haciendo de esa conciencia una ley efectiva en nuestra Biblia. Y si nosotros desobedecemos los dictados de nuestra conciencia y nuestra comprensión moral del mundo, entonces estamos rechazando esa ley que nos dicta la conciencia, ¿no? Entonces, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, fíjense bien, aquí en este versículo hay muchas cosas interesantes. Primero, Dios juzgará. Para Pablo es claro, hay un juicio. No es posible ser fiel a una comprensión de los textos de Pablo si negamos la realidad de un juicio. Lo que pasa es que muchas veces nos atemoriza el juicio y pensamos que tenemos que superar esta imagen de Dios juzgando y retribuyéndonos, ¿no es cierto? Pensamos que debemos ir hacia una imagen de Dios más rehabilitadora que condenatoria, y eso es cierto, pero eso no niega la realidad del juicio, y voy a comentar lo último que dije en 2 segundos más. Entonces, para Pablo, hay una realidad que se llama juicio de Dios, y ese juicio es a través de Jesucristo, el mismo Jesucristo que se entregó en la cruz. Por lo tanto, si hay misericordia en la cruz, hay misericordia también en el juicio, pero eso es todo un proceso que se va a discutir más adelante, en todo el desarrollo de la carta a los romanos. ¿Y qué es lo que se va a juzgar? Se va a juzgar los secretos de los hombres, porque Dios no solamente juzga la apariencia, sino que juzga los motivos que nosotros no vemos, los motivos secretos, e incluso aquello que razonamos en nuestros corazones y que son finalmente las raíces de nuestras acciones. Y todo ese juicio es parte, dice Pablo, de mi evangelio, es parte de su anuncio de las buenas noticias. Es parte de las buenas noticias el hecho de que Dios juzgue y haga separación entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿la justicia de Dios es solamente retributiva o también es rehabilitadora? Es rehabilitadora, y Pablo lo ha anunciado ya. Lo ha anunciado cuando nos dice al comienzo del capítulo que Dios es benigno y es paciente y es longánimo. Y que finalmente la paciencia de Dios y que la intención de Dios finalmente es guiarnos al arrepentimiento, es hacernos volver. Ahora, por supuesto, hasta este punto, Pablo no ha discutido cómo Dios hace eso, sino que él está colocando los temas sobre la mesa. De hecho, en cierta forma, Pablo
está introduciendo todavía su teología y no está diciendo nada que sus lectores no sepan. Pablo todavía está en la introducción, todavía está tocando los temas en común que tiene con sus oyentes, para más adelante ir desarrollando estos temas, ir mostrando cómo se combinan la justicia y la misericordia de Dios, cómo Dios ejerce su justicia de tal forma que ésta también sea reparadora y rehabilitadora. Pero eso lo vamos a ir dejando para más adelante. Por el momento quiero dejarles a todos simplemente un deseo de muy feliz sábado, Shabbat Shalom, y que puedan estar muy cerca de Dios durante toda esta semana, y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en un nuevo episodio de la Biblia bajo los lentes. ¡Chao!